Las células son las unidades fundamentales de todos los organismos vivos que conocemos. Son como fábricas chiquitas y muy activas, haciendo muchísimas reacciones químicas cada segundo. Para poder seguir con estas actividades, las células necesitan estar en contacto todo el tiempo con lo que las rodea. Este contacto incluye un intercambio muy importante de sustancias. Los nutrientes, el agua y algunos iones importantes tienen que entrar a la célula, mientras que los desechos y otras moléculas tienen que salir. Este intercambio vital asegura que la célula tenga todo lo que necesita para producir energía, crecer, repararse y funcionar bien. Sin este dar y recibir continuo, una célula se quedaría rápido sin recursos y juntaría desechos tóxicos, y esto la llevaría a morir. Por eso, la capacidad de transportar sustancias a través de su límite es un requisito principal para la vida de la célula. La principal portera que controla este intercambio es la membrana celular, también conocida como membrana plasmática. Esta estructura increíble no es una pared dura, sino una barrera fluida y que se mueve. Está hecha principalmente de una doble capa de moléculas de grasa, llamadas fosfolípidos, y varias proteínas que están metidas o pegadas a esta doble capa de lípidos. La membrana celular es selectivamente permeable, o sea, que deja pasar algunas sustancias más fácil que otras. Esta selectividad es súper importante para mantener el ambiente de adentro de la célula, que muchas veces es muy diferente al de afuera. La estructura de la membrana le permite ser flexible, unirse con otras membranas y formar como bolsitas, llamadas vesículas, para transportar materiales. Imaginen que la célula es como una ciudad chiquita. La membrana celular actúa como los límites de la ciudad y los puntos de entrada controlados. Algunas moléculas, como partículas pequeñas y sin carga, por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono, pueden pasar con bastante libertad a través de la doble capa de lípidos. Pero las moléculas más grandes, como los azúcares y los aminoácidos, y las partículas con carga, como los iones, no pueden pasar fácil por el centro de la membrana, que no le gusta el agua. Para estas sustancias, la célula tiene mecanismos de transporte especiales, que muchas veces usan las proteínas que están en la membrana. Estas proteínas pueden actuar como canales o transportadores, ayudando a que se muevan sustancias específicas, asegurando que la célula consiga lo que necesita y saque lo que no. Este sistema de transporte tan complejo no es solo un proceso pasivo, está muy regulado y se puede adaptar a las necesidades cambiantes de la célula. Por lo tanto, la membrana celular es mucho más que un simple recipiente. Es una frontera activa y que responde, que maneja todas las interacciones entre la célula y su mundo. Entender cómo las sustancias cruzan esta barrera es fundamental para entender cómo las células viven, crecen y hacen sus trabajos especiales. La salud y la actividad de cada célula, y por lo tanto de cada organismo, dependen de que estos mecanismos de transporte a través de la membrana celular funcionen bien y con precisión. Es una verdadera puerta de entrada a la vida. El transporte pasivo es una forma fundamental en que las células mueven sustancias a través de sus membranas sin gastar energía de la célula. Este tipo de transporte se basa en la tendencia natural de las sustancias a moverse desde un área donde hay muchas hacia un área donde hay menos. A esta diferencia en la cantidad se le llama gradiente de concentración. Piensen que es como una pelota que rueda cuesta abajo. Pasa sola, sin que nadie la empuje. La membrana celular ayuda a que este movimiento ocurra para ciertas moléculas, asegurando que la célula pueda conseguir las sustancias que necesita y eliminar los desechos de forma eficiente, siempre que el gradiente de concentración sea favorable. Este proceso es vital para mantener el equilibrio dentro de la célula, o sea, la homeostasis celular. Un tipo principal de transporte pasivo es la difusión simple. Este proceso es el movimiento de moléculas pequeñas y no polares directamente a través de la doble capa de lípidos de la membrana celular. El oxígeno y el dióxido de carbono son ejemplos clarísimos de moléculas que usan la difusión simple. El oxígeno, que es esencial para la respiración celular, normalmente se mueve desde donde hay más en la sangre hacia dentro de la célula. Al revés, el dióxido de carbono, que es un desecho de la respiración celular, se mueve desde donde hay más adentro de la célula hacia la sangre. La velocidad de la difusión simple depende de qué tan grande sea la diferencia de concentración, la temperatura y el tamaño, y que también se disuelvan en lípidos las moléculas.
Ninguna proteína de la membrana participa en este paso directo. Otra forma muy importante de transporte pasivo es la ósmosis, que describe específicamente el paso de agua a través de una membrana selectivamente permeable. El agua se mueve desde un área donde hay más agua, o sea, menos cosas disueltas, hacia un área donde hay menos agua, o sea, más cosas disueltas. Este movimiento es crucial para mantener el balance de agua de la célula y la presión de turgencia, especialmente en las células de las plantas. Si una célula se pone en una solución hipertónica, o sea, con más cosas disueltas afuera, el agua saldrá y la célula se achicará. En una solución hipotónica, o sea, con menos cosas disueltas afuera, el agua entrará, y esto podría hacer que una célula animal explote o que una célula vegetal se ponga hinchada y firme. Las soluciones isotónicas tienen la misma cantidad de cosas disueltas, así que no hay un movimiento neto de agua. GAP2S. Finalmente, la difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo que necesita la ayuda de proteínas de la membrana. Este mecanismo se usa para sustancias que no pueden cruzar fácil la doble capa de lípidos solas, como moléculas polares más grandes como la glucosa y los aminoácidos, o iones con carga como el sodio y el potasio. Hay dos tipos principales de proteínas que ayudan: proteínas de canal y proteínas transportadoras. Las proteínas de canal forman como túneles a través de la membrana, dejando pasar rápido iones específicos o moléculas pequeñas. Las proteínas transportadoras se unen a una molécula específica, cambian su forma y después sueltan la molécula al otro lado de la membrana. Es importante saber que la difusión facilitada tampoco necesita que la célula gaste energía metabólica, porque el movimiento siempre va de donde hay más a donde hay menos. Aunque el transporte pasivo permite a las células conseguir muchas sustancias, a veces una célula necesita mover moléculas en contra de su gradiente de concentración. Esto significa moverlas desde un área donde hay menos hacia un área donde hay más. Este proceso es como empujar una pelota cuesta arriba. Necesita que se le ponga energía. Este movimiento de sustancias a través de la membrana celular que depende de energía se conoce como transporte activo. La energía para el transporte activo generalmente la da el adenosintrifosfato, o ATP, que es como la moneda de energía principal de la célula. El transporte activo es crucial para que las células junten nutrientes necesarios que son escasos en el ambiente, o para eliminar sustancias tóxicas. Un mecanismo principal de transporte activo usa bombas de proteínas, también llamadas proteínas transportadoras, que están en la membrana celular. Estas bombas se unen a moléculas específicas y usan energía de la ruptura del ATP para cambiar su forma, transportando así la molécula a través de la membrana en contra de su gradiente. Un ejemplo muy conocido es la bomba de sodio-potasio, que se encuentra en la membrana plasmática de la mayoría de las células animales. Esta bomba transporta activamente 3 iones de sodio hacia afuera de la célula y 2 iones de potasio hacia adentro por cada molécula de ATP que gasta. Esta acción mantiene una alta cantidad de potasio y una baja cantidad de sodio adentro de la célula, lo cual es vital para la transmisión de los impulsos nerviosos y para mantener el volumen de la célula. Para transportar partículas más grandes o grandes cantidades de moléculas más pequeñas, las células usan mecanismos de transporte activo más complejos conocidos como endocitosis y exocitosis. La endocitosis es el proceso por el cual la célula mete sustancias desde afuera, como si las abrazara con la membrana celular. La membrana se dobla hacia adentro y se cierra para formar una bolsita, o vesícula, que contiene el material que entró, adentro de la célula. Hay varios tipos de endocitosis. La fagocitosis, o comer celular, es cuando se tragan partículas sólidas grandes, como bacterias o restos de células. La pinocitosis, o beber celular, es cuando se toma líquido de afuera de la célula con cosas disueltas. La endocitosis mediada por receptores es muy específica y ocurre cuando las moléculas se unen a receptores específicos en la superficie de la célula, lo que hace que se forme una vesícula. GAP2S. Al revés, la exocitosis es el proceso por el cual las células sacan productos de desecho o sustancias específicas, como hormonas o neurotransmisores, fuera de la célula. En la exocitosis, una vesícula que tiene el material que se va a sacar se mueve hacia la membrana celular y se une con ella.
Cuando la membrana de la vesícula se junta con la membrana plasmática, su contenido se libera al ambiente de afuera de la célula. Este proceso es esencial para eliminar desechos celulares, para secretar productos hechos por la célula y para la comunicación entre células. Tanto la endocitosis como la exocitosis son procesos activos que necesitan bastante energía celular para manejar los movimientos de la membrana y de las vesículas. La nutrición celular se refiere a todos los procesos por los cuales las células obtienen y usan los nutrientes de su ambiente. Estos nutrientes son sustancias químicas esenciales que dan la energía necesaria para todas las actividades de la célula y los materiales para construir y reparar las estructuras celulares. Así como una máquina complicada necesita combustible y repuestos para funcionar, las células necesitan un suministro constante de los nutrientes correctos para sobrevivir, crecer y reproducirse. Las necesidades nutricionales específicas y la forma en que una célula consigue estos nutrientes pueden variar mucho según el tipo de organismo y el lugar donde vive, lo que lleva a diferentes estrategias para alimentarse. Hay dos formas fundamentales de nutrición que vemos en el mundo vivo: la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Los organismos autótrofos, que a veces se llaman los que se alimentan solos, pueden producir sus propias moléculas de alimento orgánico complejo a partir de sustancias inorgánicas simples. No necesitan comer otros organismos para obtener energía o carbono. La forma más común de autótrofia es la fotosíntesis, donde organismos como las plantas, las algas y algunas bacterias usan la energía de la luz para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa. Otra forma menos común es la quimiosíntesis, donde ciertas bacterias sacan energía de reacciones químicas con compuestos inorgánicos, como el azufre o el amoníaco, para producir su alimento. Los organismos heterótrofos, por otro lado, son los que se alimentan de otros. No pueden fabricar su propio alimento orgánico y deben conseguirlo comiendo otros organismos vivos o sus productos orgánicos. Los animales, los hongos, los protozoos y la mayoría de las bacterias son heterótrofos. Dependen directa o indirectamente de los autótrofos para su suministro de energía y compuestos de carbono. Por ejemplo, los herbívoros comen plantas, los carnívoros comen otros animales y los descomponedores, como los hongos, desarman la materia orgánica muerta, devolviendo los nutrientes al ecosistema. La nutrición heterótrofa incluye procesos como la ingestión, la digestión, la absorción y la egestión. GAP2S. No importa si una célula es autótrofa o heterótrofa, el objetivo final de la nutrición es conseguir las moléculas necesarias para dos cosas principales: generar energía y fabricar cosas, o sea, biosíntesis. La energía, que generalmente está guardada en los enlaces químicos de moléculas como la glucosa, se libera a través de procesos como la respiración celular para dar energía al trabajo de la célula. La biosíntesis, o fabricación, usa moléculas de nutrientes más simples como ladrillos para construir macromoléculas más complejas como proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos, que son partes esenciales de la célula. Así, la nutrición celular es la base de todos los aspectos de la vida de una célula, desde sus tareas diarias hasta su supervivencia a largo plazo y su reproducción. Sección 5. Fotosíntesis. Usando la luz para vivir. La fotosíntesis es el proceso bioquímico increíble por el cual los organismos autótrofos, principalmente las plantas, las algas y ciertas bacterias como las cianobacterias, convierten la energía de la luz en energía química. Esta energía química se guarda en los enlaces de las moléculas de glucosa, que sirven como la principal fuente de alimento para estos organismos e, indirectamente, para la mayor parte de la vida en la Tierra. La ecuación general simplificada de la fotosíntesis es 6CO2 más 6H2O más energía lumínica produce C6H12SO6 más 6O2. Esto significa que el dióxido de carbono y el agua, con la presencia de luz, se transforman en glucosa, un azúcar y oxígeno. Este proceso no solo es vital para producir alimento, sino también para liberar oxígeno a la atmósfera, que es esencial para la respiración aeróbica en muchos organismos. El lugar principal donde ocurre la fotosíntesis en las células de plantas y algas es un orgánulo especializado llamado cloroplasto. Los cloroplastos suelen tener forma ovalada y están rodeados por una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna.
Dentro de la membrana interna hay un espacio lleno de un líquido denso llamado estroma. Flotando en el estroma hay un sistema complejo de saquitos de membrana aplanados y conectados entre sí, llamados tilacoides. En muchos cloroplastos, los tilacoides se apilan en estructuras conocidas como granas. Una sola de estas pilas se llama granum. Las membranas de los tilacoides contienen el pigmento clorofila, que es el encargado de atrapar la energía de la luz. El estroma es donde realmente se fabrica la glucosa. El proceso de la fotosíntesis se puede dividir en dos etapas principales: las reacciones dependientes de la luz y las reacciones independientes de la luz, también conocidas como el ciclo de Calvin. Las reacciones dependientes de la luz ocurren en las membranas de los tilacoides. Aquí, la clorofila y otros pigmentos absorben la energía de la luz. Esta energía se usa para romper moléculas de agua, un proceso llamado fotólisis, liberando gas oxígeno, electrones y protones, o sea, iones H+. La energía atrapada de la luz se convierte después en energía química en forma de ATP, adenosin trifosfato, y NADPH, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que son moléculas que transportan energía. GAP2S. Las reacciones independientes de la luz, o ciclo de Calvin, ocurren en el estroma del cloroplasto. Estas reacciones no necesitan luz directamente, pero usan los productos de las reacciones dependientes de la luz, el ATP y el NADPH. En esta etapa, el dióxido de carbono de la atmósfera se fija o se incorpora a moléculas orgánicas que ya existen. A través de una serie de reacciones ayudadas por enzimas, la energía química del ATP y el poder reductor del NADPH se usan para convertir el dióxido de carbono fijado en glucosa u otros azúcares simples. Estos azúcares pueden ser usados por la planta para obtener energía, guardados como almidón para usar después, o usados para construir otras moléculas orgánicas como la celulosa para las paredes celulares. Sección 6. Metabolismo. La orquesta química de la célula. El metabolismo incluye todas las reacciones químicas que ocurren dentro de una célula viva para mantener la vida. Estas reacciones están muy organizadas y reguladas con mucho cuidado, formando rutas metabólicas complejas. Piensen en una célula como una fábrica química en miniatura, que transforma moléculas, transfiere energía y construye estructuras todo el tiempo. El metabolismo permite a las células crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder a lo que las rodea. Estos procesos químicos son fundamentales para obtener y usar energía, fabricar moléculas esenciales y eliminar productos de desecho. Sin el metabolismo, la vida como la conocemos no existiría, ya que las células no podrían hacer ninguna de sus funciones vitales. El metabolismo se puede dividir en dos tipos de procesos opuestos, pero conectados: anabolismo y catabolismo. El anabolismo se refiere al conjunto de rutas metabólicas que construyen moléculas grandes y complejas a partir de moléculas precursoras más pequeñas y simples. Estos son procesos de fabricación, o sea, biosintéticos. Las reacciones anabólicas generalmente necesitan que se les ponga energía, que muchas veces la da el ATP. Ejemplos de anabolismo son la fabricación de proteínas a partir de aminoácidos, la formación de polisacáridos como el almidón, o el glucógeno a partir de monosacáridos como la glucosa, y la copia del ADN a partir de nucleótidos. Estos procesos son esenciales para el crecimiento, la reparación y el almacenamiento de energía e información. El catabolismo, por otro lado, incluye el conjunto de rutas metabólicas que rompen moléculas grandes y complejas en otras más pequeñas y simples. Estos son procesos de degradación, o sea, de ruptura. Las reacciones catabólicas generalmente liberan energía. Una parte se atrapa y se guarda en los enlaces del ATP, y el resto se pierde como calor. Un ejemplo clarísimo de catabolismo es la respiración celular, donde la glucosa y otros combustibles orgánicos se rompen en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y una cantidad importante de ATP. La digestión de los alimentos en los heterótrofos también es un proceso catabólico, donde las moléculas grandes de comida se rompen en unidades más pequeñas que las células pueden absorber y usar. GAP2S. El anabolismo y el catabolismo no son procesos separados, están muy unidos y coordinados dentro de la célula. La energía que se libera en las reacciones catabólicas
se usa para impulsar las reacciones anabólicas. El ATP sirve como la principal molécula que transporta energía y que conecta estos dos aspectos del metabolismo. El catabolismo produce ATP y el anabolismo lo gasta. Este ciclo continuo de transferencia de energía y transformación de moléculas es lo que mantiene a la célula viva y funcionando. Las enzimas tienen un papel crucial regulando la velocidad y la dirección de las reacciones metabólicas, asegurando que las actividades químicas de la célula se hagan de forma eficiente y según sus necesidades. Sección 7. Niveles de organización. De células solitas a seres complejos. Los organismos vivos muestran un grado de organización increíble, estructurados como en una escalera, desde los niveles más simples hasta los más complejos. La unidad fundamental de esta organización es la célula. Las células son las cositas más pequeñas que pueden realizar todos los procesos de la vida. Pero en muchos organismos, las células no funcionan solas. Se agrupan para formar estructuras más complejas. El siguiente nivel de organización son los tejidos, que son grupos de células parecidas que trabajan juntas para hacer una función específica. Por ejemplo, el tejido muscular está hecho de células musculares especializadas en contraerse, y el tejido nervioso está formado por células nerviosas que transmiten señales. Sobre los tejidos, el siguiente nivel son los órganos. Un órgano es una estructura hecha de dos o más tipos diferentes de tejidos que trabajan juntos para realizar una o más funciones fisiológicas específicas. Por ejemplo, el corazón es un órgano hecho de tejido muscular, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido epitelial, todos colaborando para bombear sangre por todo el cuerpo. De manera similar, la hoja de una planta es un órgano compuesto por varios tejidos, incluyendo la epidermis, el mesófilo y los tejidos vasculares, diseñados para la fotosíntesis. Los órganos representan un aumento importante en complejidad y capacidad de funcionar en comparación con los tejidos individuales. Varios órganos que cooperan para realizar una función importante del cuerpo forman un sistema de órganos. Ejemplos en animales incluyen el sistema digestivo, que tiene órganos como el estómago, los intestinos, el hígado y el páncreas, todos trabajando para descomponer la comida y absorber los nutrientes. El sistema respiratorio, que incluye los pulmones y las vías respiratorias, ayuda al intercambio de gases. En las plantas, el sistema de raíces y el sistema de brotes son ejemplos de sistemas de órganos. Finalmente, el nivel más alto de organización para un individuo es el organismo. Un organismo es un ser vivo completo, capaz de realizar todos los procesos básicos de la vida. Puede ser bastante simple o increíblemente complejo, dependiendo de cómo se integren y coordinen sus diferentes sistemas de órganos o funciones celulares. Los organismos se pueden clasificar en general según su estructura celular como unicelulares o multicelulares, también llamados pluricelulares. Los organismos unicelulares están formados por una sola célula que realiza todas las funciones vitales necesarias para sobrevivir, como tomar nutrientes, el metabolismo, responder a estímulos y reproducirse. Hay muchos ejemplos diversos de organismos unicelulares, como bacterias tipo Escherichia coli, protistas como la ameba y el paramecio, y hongos de una sola célula como la levadura. GAP2S. Los organismos multicelulares, en cambio, están compuestos por muchas células, a menudo billones de ellas. Estas células generalmente están especializadas para realizar diferentes funciones y se organizan en tejidos, órganos y sistemas de órganos, todos trabajando juntos dependiendo unos de otros. Los humanos, los animales, las plantas y la mayoría de los hongos son ejemplos de organismos multicelulares, que muestran una gran variedad de complejidad y adaptación. Sección 8. Conclusión. El baile indispensable del transporte celular y la nutrición. Los procesos complicados del transporte celular y la nutrición son fundamentales para la esencia misma de la vida. Como hemos visto, las células, las unidades básicas de todos los seres vivos, no son cosas quietas, sino sistemas dinámicos que deben estar en contacto constante con su ambiente. Este contacto, manejado principalmente por la membrana celular, incluye el movimiento cuidadosamente regulado de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. Ya sea a través del flujo fácil del transporte pasivo o los mecanismos del transporte activo que gastan energía,
Las células manejan con mucho cuidado la entrada de nutrientes esenciales y la salida de productos de desecho. Esta capacidad de controlar su ambiente interno es importantísima para la supervivencia y el funcionamiento de la célula. La nutrición celular, que incluye tanto las estrategias autótrofas como las heterótrofas, da los materiales y la energía que alimentan todas las actividades celulares. Los autótrofos, como las plantas que hacen la fotosíntesis, convierten sustancias inorgánicas simples en moléculas orgánicas complejas, formando la base de la mayoría de las cadenas alimenticias y liberando oxígeno vital. Los heterótrofos, a su vez, dependen de comer otros organismos para obtener los compuestos orgánicos que necesitan. Sin importar el método, los nutrientes que se consiguen luego se procesan a través de rutas metabólicas, las reacciones catabólicas que liberan energía y las reacciones anabólicas que construyen las estructuras celulares. Este metabolismo tan bien ajustado es el motor químico que impulsa la vida a nivel celular. La importancia de estos mecanismos celulares va mucho más allá de la célula individual. En los organismos multicelulares, las actividades coordinadas de miles de millones de células especializadas, cada una manejando con cuidado su transporte y sus necesidades nutricionales, son la base del funcionamiento de los tejidos, los órganos y sistemas de órganos enteros. La salud y la vitalidad de todo el organismo están totalmente ligadas a la salud y eficiencia de las células que lo forman. Los problemas en el transporte celular o en el metabolismo pueden llevar a una gran variedad de enfermedades, lo que destaca la importancia crítica de estos procesos en la medicina y la biología. GAP-2S. Entender estos principios fundamentales nos permite apreciar la complejidad y la elegancia de la vida. En conclusión, el intercambio de sustancias con el ambiente y el procesamiento posterior de estas sustancias a través de la nutrición y el metabolismo representan un baile indispensable que sostiene toda la vida. Desde la bacteria más simple hasta el mamífero más complejo, estos procesos celulares son las piedras angulares de la existencia, permitiendo el crecimiento, la reproducción, la adaptación y la respuesta al mundo siempre cambiante. El estudio del transporte celular y la nutrición sigue revelando las estrategias sofisticadas que la vida ha desarrollado, ofreciendo ideas profundas sobre cómo funciona el mundo biológico y abriendo camino para avances en varios campos científicos. La célula es verdaderamente una maravilla de eficiencia y organización.